Bienvenidos nuevamente a nuestras reflexiones en este inicio de año, periodo vacacional, donde reflexionamos sobre los elementos básicos, esenciales de la vida cristiana. En estos momentos de la nueva normalidad debido a la pandemia del COVID, pues nos vemos restringidos en nuestras capacidades y actividades, por lo menos comparativamente a otros años. Continuamos con estas reflexiones, ya adentrados varios días, ya varias semanas. Continuando ahora, hemos reflexionado sobre la conciencia moral, ese árbitro interno, esa expresión de la voluntad de Dios que guía a la voluntad del hombre, esa voz interna que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo y de entre lo bueno lo mejor. Hoy hablaremos sobre la gracia divina. Es muy importante entender que el hombre está capacitado para Dios. Tenemos elementos suficientes para conocerlo, amarlo y amándolo, seguirlo. Pero en el discurso de la fe, la salvación es algo que no se puede lucrar, no es algo que el hombre pueda obtener por fuerza propia. No importa cuán buena conciencia, cuántas virtudes humanas se adquieran, cuánto crezca la perfección de nuestra propia naturaleza, la santificación y por ende la entrada al reino, la salvación, es don divino, y ahí es donde entra el discurso de la gracia. Hemos hablado ya del entrabaje humano necesario para poder estar disponibles, para poder ser capaces de Dios, sobre todo en la conciencia moral. Ahora hablaremos de la gracia divina, que es el mayor tesoro que podemos tener en nuestra vida, sin la cual es imposible estar atentos a la llamada y responder a la llamada de Dios que habla. Dos textos básicos sobre los cuales podemos empezar nuestras reflexiones: la carta a los Romanos, capítulo 12, 6 al 8, y el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1999. En la carta a los Romanos escuchamos lo siguiente: teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de la profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe; si es el ministerio, en el ministerio; si es la enseñanza, enseñando; la exhortación, exhortando; el que da, que dé con sencillez; el que preside, con solicitud; el que ejerce la misericordia, con jovialidad. Y en el catecismo escuchamos: la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de la santificación. En el catecismo se nos habla de los efectos de la gracia, de la santidad que ésta logra crear en el espíritu y en la persona humana. En el texto de los Romanos se habla del efecto de a lo que lleva la gracia, los diversos dones del Espíritu, dones de la gracia, que invitan a ponerse por obra de manera diversa, porque la gracia santificante se presenta acorde a la persona, acorde a la misión. Empecemos ahora contemplando. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, que participamos de su naturaleza divina, que llegaremos a la vida eterna. Es un poco similar a la oración de San Agustín: Señor, pídeme lo que quieras y dame lo que necesito para cumplir. En otras palabras, la gracia es un don sobrenatural, entendido por sobrenatural, referencia a naturaleza divina, que no pertenece propiamente a la naturaleza humana. Y la nota característica, gratuita, Dios lo da porque quiere, porque desea que todo hombre y toda mujer se salve. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1997,
se dice, la gracia es la participación en la vida de Dios. Hay que entender el discurso de la gracia desde la dimensión de las relaciones. Dios que se da, Dios que inhabita, que vive en uno, Dios que se relaciona con el hombre. La vida de la gracia es don porque es regalo. Por el que el cristiano vive unido a Cristo como sarmiento a la vid. Esas imágenes de la unidad, permanezcan unidos a mí, pues sin mí nada pueden. Ustedes son los sarmientos, yo soy la vid. Que Padre, que sean uno como tú y yo somos unos. Todo este discurso de comunión, ese efecto de la gracia en el espíritu humano, es lo que Dios desea alcanzar. Y es algo que desde ahora empezamos a vivir y viviremos en plenitud en la vida eterna. En el Catecismo número 2000 escuchamos, la gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. Gracia santificante, hay que aprender a escuchar los adjetivos, pues aunque la gracia divina se puede decir es una, sus expresiones permiten una clasificación más concreta. La santificante, don habitual, ¿qué es esto? Que se vive en lo cotidiano, que se hace virtud, hábito, que dispone de manera estable, que va acostumbrando al hombre y a la mujer que viven en ella a responder, dispone al hombre y a la mujer a lo sobrenatural y por lo tanto el vivir con Dios se hace algo usual, común, habitual. Y obrar por amor se convierte en la forma cotidiana, en la forma acostumbrada del alma a responder. Por lo tanto, para que la gracia santificante dé frutos, se ha de tener en claro esa nota: don habitual y disposición estable. Por lo tanto, la virtud de la perseverancia, la virtud de la constancia. Ahora bien, algunas distinciones entre las diferentes gracias. La gracia de Cristo santificante que hemos hablado, como decimos, es disposición habitual, estable y sobrenatural. Esta gracia tiene tres efectos: borra el pecado, produce la vida sobrenatural en el alma y da mérito sobrenatural a nuestras buenas obras. Es la que recibimos la que renovamos en la penitencia y por la cual el pecado una vez más queda exiliado del corazón, y es también la gracia que perdemos por el pecado. Esa vida sobrenatural del alma es precisamente la inhabitación de Dios en uno mismo, esa relación íntima. Y el último punto de mérito, se habla de que nuestras obras, en la medida en la cual están impulsadas por la gracia santificante, son obras también salvadoras, porque es Dios que obra a través de uno. El mérito es precisamente que a través de nuestros actos nos hacemos copartícipes de la obra de salvación. Otra distinción, gracia habitual, es esa disposición permanente para vivir y obrar según el llamado, la vocación divina. Es aquella que nos invita constantemente a responder. La gracia santificante también es una gracia habitual. Ahora, una gracia actual designa intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Es un chispazo, una intervención directa. Es el don de gracia que eleva al hombre para cosas que están por encima de su naturaleza. Es esa intervención que aquel que ha tenido una conversión de pecado a la gracia, ese momento en el cual algo se rompe dentro y el anhelo de encontrarse, de volver con Dios si lo habías dejado atrás, vuelve a surgir en el corazón. Es eso que se rompió en el corazón, por ejemplo, volviendo a tomar a San Agustín de Hipona, ese momento en el cual él por fin anhela el encuentro, esa gracia que le permite ese empujoncito que abre el corazón, o más que empujoncito, como un tren de gracia que rompe la barrera que hemos creado en nuestro corazón y que nos aleja de Dios. La gracia sacramental son los dones propios de los distintos sacramentos. Son los que concede el Espíritu Santo para hacernos
capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento de la Iglesia. Son los efectos propios de los sacramentos, la gracia que otorga. La gracia de ser alter Christus, aquel que es ordenado presbítero o obispo, y a estar al servicio de la comunidad en los diáconos. La gracia de ser imagen de la iglesia doméstica e imagen vicaria del Padre en los matrimonios. La gracia sacramental de ser consagrado hijo en el bautismo. La gracia sacramental de la comunión en la Eucaristía. La gracia de ser ungidos, de llevar a la plenitud el don de la gracia del Espíritu Santo en la confirmación. Esas son las verdades sacramentales, el efecto, la gracia propia de cada sacramento. Gracia especial es llamada también carisma, que significa favor, don gratuito, beneficio. Los carismas que están al servicio de la caridad que edifica la iglesia. Eso se ve mucho en las congregaciones religiosas, donde un fundador, inspirado por el Espíritu, decide vivir un carisma como estilo de vida guía. La pobreza en los franciscanos, el servicio a los más humildes y pobres en los misioneros de la caridad de Santa Teresa de Calcuta, la educación en los maristas, San Ignacio de Loyola con los jesuitas, el estar siempre a la atención y a la misión encomendada por el Papa, ir a donde se necesite, hacer lo que sea por construir el reino de Dios, a mayor gloria sea de Él. Esta gracia especial, un carisma específico, se corrobora como algo propio de Dios cuando va precisamente en esto último, en edificar la iglesia, cuando el carisma ayuda a la comunión, a la construcción, promueve el don de la iglesia, se puede discernir que viene, que es una inspiración verdaderamente divina y no un capricho humano. Gracia de Estado. Son aquellas gracias que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios dentro de la iglesia. Es la gracia de Estado de un ministerio recibido, aquello que permite a los catequistas, por recibir la encomienda en la parroquia, el poder ejercer su trabajo, aunque jamás habían estudiado, habían dado clases. Es la gracia de Estado que permite a un presbítero, a pesar del cansancio, continuar sirviendo, ir a buscar, a pesar del agotamiento de los horarios, continuar al servicio de la parroquia. Es esa gracia, intervención divina, que permite al hombre y a la mujer continuar con sus responsabilidades de vida cristiana. Incluso se podría hablar del martirio, el por qué el mártir está dispuesto a recibir la muerte como una gracia de Estado, el poder asumir la consecuencia de ser fiel a la fe, incluso en contra de la propia vida, es un don de Dios que en ese momento da la valentía para poder aceptarlo. En el discurso de la gracia hay que entender que siempre parte de la libertad divina, es un acto libérrimo, la libre iniciativa de Dios que se acerca al hombre, pero que para que dé fruto, para que eche raíces, para que verdaderamente cumpla su objetivo en el corazón del hombre y de la mujer, requiere de una respuesta libre del ser humano. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. Este es uno de los misterios más esenciales de nuestra fe cristiana. La fe no se impone, la fe no obliga, la fe atrae, la fe se acepta. Igualmente en el amor, Dios se acerca, da el don de sí mismo, anhela relacionarse con todos, pero no obliga a nadie, porque solamente en la libertad puede existir el verdadero amor. Solamente en la libertad del hombre de responder sí a Dios es que Dios puede relacionarse con nosotros. Este es, al fin del día, el núcleo principal del conflicto, la libertad del hombre que puede rechazar a Dios, la libertad del hombre que puede pecar, que puede hacer presente el mal, la libertad del hombre que puede destruir incluso el proyecto divino. ¿Y por qué el hombre es libre? Porque la única forma de amar, la única forma de entablar una relación en igualdad de situación es en la libertad. Nuestra meta como cristianos debe de ser crecer cada día un poco más en la gracia divina, abrir el corazón y aceptarlo libremente y relacionarnos con Él. Comprometernos a vivir en gracia es la dignidad suprema, es la alegría inefable, es la garantía de paz interna y externa, es el ideal maravilloso
y debe de ser también preocupación lógica de quien se llama discípulo de Cristo. Si te llamas cristiano, por ende has de esforzarte por vivir en gracia, evitar el pecado y vivir en el bien, porque la gracia no es simplemente el acto de evitar perderla, sino es un acto creativo que invita a compartirse, que invita a actuar. La vida de gracia en la Iglesia inicia en el bautismo, donde por la gracia sacramental y el inicio de la gracia santificante se nos borra el pecado original, y en caso de tener pecado mortal también se pierde, se borra el pecado mortal. Esta gracia que podemos perder en el pecado conforme crecemos se renueva y se recupera en el sacramento de la penitencia, y es a través de la vida sacramental, de la gracia de los sacramentos, de manera especial viviendo la misión del bautismo y de la confirmación, y en el alimento eucarístico, en la experiencia de la vida matrimonial y viviendo el ministerio, en la caridad pastoral para los ordenados, es que se sostiene, se acrecienta. Es en los medios de la gracia del sacramento como la gracia santificante se expande. Y también, ahondado a esto, la participación litúrgica, los eventos comunitarios y el esfuerzo constante humano ascético, ese esfuerzo de querer crecer, de formarme, de cultivar mi conciencia, cultivar mi inteligencia, promover mis dones en favor de nosotros. Puntos para recordar. La gracia es participación en la vida de Dios, Dios que se acerca a relacionarse con uno. Es un don sobrenatural que se concede gratuitamente. Dios lo da porque quiere, y lo da porque anhela que todos alcancemos la vida eterna junto con Él. Y la gracia santificante es un don habitual, de una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. Pasemos al momento de confrontación. Confrontemos esto que hemos escuchado, aprendido sobre la gracia en nuestra vida cotidiana. Cualquiera que se ha esforzado por vivir sin pecado, cualquiera que se ha esforzado por vivir coherentemente con la fe, no solo evitar el mal, sino intentar hacer el bien, descubre que ser hombres nuevos, como pide el Evangelio, muchas veces no solo parece difícil, sino que es complejo, complicado vivir. Pero también en la experiencia de intentar vivir en gracia, de tratar de responder a Dios con nuestras faltas, también reconocemos que el pecado no solo nos aparta de Dios, sino que también termina por apartarnos a nosotros mismos, de nosotros mismos, por crear un vacío interno. Es por eso que el que ha vivido en gracia y luego ha pecado mortalmente, tiene una experiencia de déficit, difícil de compartir y de explicar, y que cuando por fin pide perdón, asume el compromiso constante de luchar contra el pecado, porque no quiere volver a esa situación terrible y no quiere perder la amistad con Dios y con la Iglesia. En esta experiencia de fragilidad, de caída, de pecado, constatamos que lo que Jesús dice en el Evangelio es cierto: sin mí no pueden hacer nada, solos no podemos responder a Dios. La promesa de Jesús, luego de la redención en la resurrección, el don de la gracia, su don sobrenatural, su presencia verdadera en nosotros, es la respuesta que Dios da a esta carencia, a este déficit interno. En nuestra vida, cada día que contamos con Él, con este factor decisivo que es Jesús, Dios trino, uno y trino, que se une a nosotros, es que vamos caminando de manera directa, de manera decisiva a la santidad, a convertirnos a imagen y semejanza de Dios, a cumplir ese objetivo por el cual fuimos creados, de la mano de Dios. Les invito a reflexionar las siguientes preguntas. ¿Es absolutamente necesaria la gracia para la salvación?
Luego de lo que hemos escuchado y lo que hemos captado y aprendido, podemos decir que la gracia santificante nos diviniza. ¿Cuál es la función de la gracia dentro de la vida moral? Entendiendo la vida moral, la conciencia moral, el tema anterior, aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo y apostar por lo bueno. ¿Cuál es la función de la gracia en este ejercicio de discernimiento? ¿Puedo alcanzar esta gracia santificante o actual o habitual o sacramental por las propias fuerzas? Sí, no y por qué. Expresemos nuestra fe. Escuchemos el texto de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, 15 al 17. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, a todos les llegó la muerte. Pero no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo todos murieron, mucho más por la gracia de Dios, hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se han derramado abundantemente sobre todos. Y hay otra diferencia entre el pecado de uno y el don del otro, pues mientras el proceso a partir de un solo delito terminó en condenación, el don, a partir de muchos delitos, terminó en absolución. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por la obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos. Para este momento de reflexión, utiliza estas preguntas como guía. ¿Soy consciente de la gracia constante que recibo de Dios? ¿Reconozco y acepto la gracia que Jesús me ha dado y por la cual soy hijo de Dios y unido a Cristo trato de conservarla en mi corazón? ¿De qué manera he hecho estéril la gracia de Dios en mi vida? ¿Qué medios voy buscando para crecer en la gracia de Dios? Para terminar este momento de oración, digamos esta oración. Señor Jesús, que te sienta vivo y operante dentro de mí, como luz que guía mis pasos, como fuerza que mueve mis pies, como amor que acelera mi marcha, como vida que late en mi corazón. Hazme tan semejante a ti que ya no quiera ni desee otra cosa que cumplir en todo la voluntad del Padre, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Como una tarea para llevar a cabo en estas semanas, prestemos atención, ahora que estamos aislados muchos en nuestros hogares, al orden que tenemos en nuestras casas. Si vemos algo desordenado, aunque no me toque a mí, aunque no sea mío, intentar regresarlo a su lugar. Una casa ordenada invita a un orden interno. Una habitación o una casa desordenada también es signo de un corazón desordenado. Y esto también podemos hacerlo en lugares públicos. Si algún día, si tenemos que ir al supermercado y al salir al estacionamiento vemos que los carritos del súper están esparcidos por todos lugares, bueno, en primer lugar tomar mi carrito de súper y devolverlo al lugar que le corresponde, al depósito de los carritos, y si puedo de camino llevar uno o dos de los que están por ahí tirados también, para ir creando cultura, una cultura ordenada y de respeto. Que Dios los bendiga.